Qué gusto saludarlos nuevamente en una entrevista a través de Telerama. Recuerden, los domingos los esperamos siempre que nos sintonicen y por sobre todo también en YouTube, donde se cargan todos los programas a que usted le ponga likes, a que usted también ponga su opinión, familia linda, y esté contento de mirar a todas estas personas que nos inspiran. Hoy, por supuesto, tenemos un invitado que nos inspira en el ámbito gastronómico, que ha sido campeón mundial del asado. Escuche bien cómo es que llegó a hacer esto Julio Tenesaca. Qué gusto de tenerte aquí en la entrevista de Lore Cherres. Bienvenido. Muchísimo gusto, Lore. Para mí es un gusto poder estar aquí en Cuenca, acompañar en un día no normal para usted. Para mí es un gusto y de poder compartir la historia de Ñatos. Compartir la historia de Ñatos, por supuesto. Y bueno, más adelante vamos a conversar acerca de ese premio que ganaste en el tema de las parrillas, en el tema de estos asados. Pero cuéntame, ¿de dónde nació toda esta idea ya ahora que tú estás en Limón, estás con Ñatos? Tienes mucha fama, digámoslo así, a nivel nacional, pero también internacionalmente. Muchísima gente viene expresamente a Limón, a este lugar amazónico donde se come delicioso. Coméntanos, ¿cómo nació este amor por la carne, por la comida? Bueno, mi profesión es otra, muy diferente al tema gastronómico, pero ya las bases nacieron, la verdad, con mis abuelitos en mi casa, en Limón Indanza, y yo vivía junto a ellos. Y mi abuela era de la que tostaba su café, hacía su propio ají. Entonces, poco a poco ahí uno iba como que cogiendo ese gustito por la cocina. Y fue eso como una herencia, la verdad, para mí, porque, como digo, ya uno cuando se independizó realmente tenía que hacer su propia comida y todo. Entonces, y de igual manera la costumbre ahí en Limón Indanza, un pueblo pequeño donde hay amigos, hay grupos de amigos en donde en todas las tardes era reunirnos a preparar algo para irnos al río. Entonces, ahí como que ya teníamos esos inicios en la cocina, pero ya a lo largo de la vida, la verdad, en estos casi 40 años que tengo, ha sido multifacética mi vida, la verdad, he tratado de siempre estar metido en algo laboralmente. Entonces, cada 5 años creo que he estado tratando de reinventarme, he tenido muchos oficios, pero ya desde el 2012 que yo vine acá a estudiar en Cuenca, tuve la oportunidad de por ahí inscribirme en cursos de parrilla, porque me encantaba ya la parrilla desde Julio, un poco tú pequeño. dices que has pasado por varios oficios, que tú has mirado desde tu abuelita que hacían con sus propias manos todo lo que se come delicioso, ¿no es cierto? Pero ¿en qué nomás te has especializado? Bueno, digámosle como especialización o como oficio. ¿Qué nomás hiciste desde pequeño hasta llegar ahora a tener lo que has logrado? Bueno, la verdad, tuve una infancia feliz, más o menos ya en la adolescencia se complicó un poquito ya la vida. A los 14 años es una edad complicada, la verdad. Creo que me fui de la casa, me acuerdo. Ajá. Entonces, por ahí me tocó aprender oficios, por ahí trabajé en aluminio y vidrio con unos amigos, me fui a vivir por acá en Cochancay, pasé un año casi fuera de mi casa, todavía era un niño. Ajá. Pero bueno, ahí volví a Limón Indanza a los 17 años más o menos. Entré a trabajar en el municipio de Limón Indanza como... ¿Regresaste a tu casa? Sí, regresé, sí, ya extrañé a mis padres y todo. Volví y me entré en el municipio de Limón Indanza. Tuve la Ajá. oportunidad ahí, un alcalde me echó una mano para trabajar ahí. Casi a los 18 años saqué ya un título de operador de excavadora. Pasé más o menos unos 5 años trabajando ahí en el municipio. Julio, ¿qué recuerdas tú de ese joven adolescente, podríamos decirlo así, que como a todos nos ha pasado la época de la adolescencia, esa rebeldía? Creo que nadie nunca ha dicho me voy de la casa, unos lo hemos cumplido, otros no lo hemos cumplido, pero en tu caso, ¿qué aprendiste de esa salida de casa tan jovencito, a los 14 años? Ahora cuando uno crece lo ve casi un niño, cuando uno está cerca de esa edad dice, bueno, era un joven, pero ¿qué aprendiste en esa época? Bueno, la verdad, como todo adolescente, uno piensa que a lo mejor irse de la casa de manera rebelde es que estar fuera va a encontrar todo servido, la comida servida, el desayuno servido, ropa nueva. Y fue un reto realmente porque el estar solo, el trabajar para comer, la verdad, me ayudó a ser una persona independiente en sí de mis padres. Y yo creo que eso fue una de las cosas
que me ha ayudado en sí a asumir cualquier reto con responsabilidad, porque yo sé ya qué es lo que me espera, la verdad. Entonces, yo creo que siempre eso ha sido algo crucial en la vida. Pero bueno, ya en el 2010 más o menos, por razones políticas, prescindieron de mis servicios ahí en el municipio. El siguiente alcalde que entró me dijo, sabes qué, no te necesitamos. Entonces, fue difícil, ¿no? A veces uno, aquí realmente tenemos, creo que la manera de pensar, de perpetuarnos en un trabajo, Claro. en el sector público, para mí fue realmente algo muy difícil. Entonces, pasar esa etapa en la que uno está acostumbrado a coger dinero, a ganar un sueldo y quedar desempleado, la verdad, de ahí decidí venir acá a Cuenca a estudiar. ¿Qué te impulsó, Julio? Porque siempre hay como una idea, a lo mejor que quedó impregnada de tus padres, lo que te decían, o tal vez tu perseverancia mismo. ¿Qué crees que te empujó a salir de esa situación que a muchos nos desestabiliza, ¿no? Estamos muy bien, pero de pronto de cero, como puede suceder en la vida y a todos nos ha sucedido, y tú te decides venir a Cuenca. Bueno, yo era muy buen estudiante en la escuela, fui escolta de la bandera. En el colegio era buen estudiante, pero siempre era un muchacho rebelde, la verdad. Y bueno, yo creo que ya cuando me gradué a los 19 años, ya era profesional en el área laboral, ya tenía mi título de operador. Yo pensaba, yo sentía que quería algo más, no me sentía muy cómodo en lo que hacía. Me gustaba, sí, pero decía, eso no es lo que quiero para mi vida. Entonces decidí salir a estudiar. A mi papá no quiso apoyarme porque me decía que no había aprovechado el colegio y todo. A los 24 años entré a la universidad ya. Entonces, para mí fue un reto. La verdad, uno cuando en esa edad realmente busca oficio, ¿no? Y para mí era difícil porque ponerse a pensar, bueno, eh, espero que me ayude mi papá y todo, pero no quisieron, dijeron, por ahí el apoyo de una tía de Estados Unidos me dijo, te voy a apoyar. Decidí estudiar ¿Qué estudiaste? ingeniería ambiental, Ya. sí. Entonces, para mí fue un reto porque no había estudiado años, el colegio, me gradué en un colegio a distancia y no tenía oficio en el tema de física, algunas materias profesionalizantes que fue muy difícil tratar de autoeducarse aparte de la universidad. Pero para mí fue un reto porque uno deja a veces en la vida todo a medias. Entonces, yo decía, bueno, la idea era también callar algunas bocas, porque a veces uno trata de encajar en la sociedad, en la familia, y a veces como que se siente un poquito relegado. Pero para mí fue un reto eso, y dando gracias a Dios, con la ayuda de mi papá, que fue un gran apoyo. También en esos tiempos, mi actual esposa éramos novios, entonces también el apoyo de ahí, de ellos, logramos acabar la universidad, fue realmente algo bonito, ya casi a los 30 años, entonces. ¿Qué sentiste, Julio? Porque cuando uno es compañero también de gente mucho más joven, que ven que su vida está empezando, uno está un poquito ya más recorrido, de pronto también que no hay a veces el apoyo al inicio, luego ya te ven más afianzado, pero ¿pensaste en algún momento desertar de todo ese tema o te pudo más ese, digámosle, como ego también por demostrar a los demás de que podías hacerlo? Bueno, como digo, a veces encajar en la sociedad, a veces uno se da cuenta que. A mí realmente me tocó alejar de muchas cosas. Fue un momento crucial en la universidad porque estaba pasando ya una etapa en la que tuve un hijo, tal vez alguna vez querer volver a Limón, ya porque yo me acuerdo cuando yo regresé, yo trabajaba ya, mis amigos eran estudiantes. Claro. Yo me acuerdo un día cuando todos ellos volvieron de la universidad y eran profesionales y yo todavía no tenía un título profesional ya académico, entonces fue algo como que decía, bueno, no tengo que quedarme atrás. Y sí, en la universidad, a veces venir acá a Cuenca, a veces uno se encuentra como dicen, uno tiene que tomar muchas decisiones, ¿no? No tener unos padres en los cuales inculquen buenos principios, a veces sí es difícil tratar de adaptarse a la vida de Cuenca. Entonces, por ahí, creo que un mes no fui a clases por el tema económico, ya no tenía mucho dinero. Pero bueno, ahí decidimos, ¿no? Estudiar, meter ñeque y a la final, como digo, regresar ratito. Para mí fue algo bonito regresar porque tenía a mi abuelito, él vivía en Limón Indanza, donde actualmente tengo el restaurante, era la casa de él. Entonces ahí yo viví mi niñez. Cuando regresamos ya de la universidad, acabando, fue un orgullo para él porque creo que era el primer nieto profesional y para mí fue un orgullo, ¿no? Entonces, la verdad, uno
se da cuenta ahí cuando uno se propone cosas. Y, y eso fue algo lindo porque al haber acabado la universidad, yo dije, bueno, si pude con esto. Puedo con todo. Exactamente, entonces más que un logro académico fue un logro de vida realmente. ¿Qué sentiste, Julio, en ese abrazo de tu abuelo que te esperaba en Limón Indanza? Bueno, dando gracias a Dios, como digo, enseguida conseguí trabajo en el municipio. Él fue un servidor público muchos años, se jubiló en el ejército y luego pasó a trabajar como sobrestante de obras públicas de Limón Indanza. Entonces, él era al ritmo de militar, trabajaba y tenía sus... Y era muy querido en Limón porque era una persona que aportó mucho por el tema de obra pública y todo. Entonces, él daba el corazón en lo que hacía. Y era un orgullo para él porque decía, bueno... dejo el legado, ¿no?, de que mi hijo, de que mi nieto sea un servidor público y él decía, tienes que dar todo lo que vos puedas. Entonces, eso fue como una responsabilidad mía. Al entrar a trabajar en el municipio, trabajé en el sector de la unidad de riesgos, que fue algo en el tema para afrontar emergencias y un poco de cosas. Fue un reto porque Limón es uno de los cantones más susceptibles a vulnerabilidades, a inestabilidades en los terrenos y todo, entonces siempre habían emergencias, entonces era como que yo daba mucho para eso. A veces en los 4 años que trabajé, creo que fui uno de los pocos que trabajaba hasta altas horas de la noche, madrugadas. Sin embargo, nunca saqué una compensación de horas para mí, ¿no? A veces mi esposa ya decía que regalaba mucho mi trabajo. Entonces, como que yo le decía, bueno, no me sentía me llegué a dar cuenta de que me sentía como una golondrina en verano, o sea, en invierno que quiere hacer verano y no puede, entonces... Claro, solo, luchando sí. contra el mundo, ¿no? Sí, exactamente, porque a veces uno cuando trabaja en el sector público como que se da cuenta que hay que esperar la voluntad política, ¿no? A veces se da, no se da, a veces recorte de presupuesto, entonces me di cuenta que tenía que adaptarme al sistema y no me sentía a gusto, la verdad. Entonces yo decía como que hay que avanzar, ¿no? Entonces ahí decidí ya emprender el restaurante, pero ya veníamos, gracias a Dios tengo un amigo aquí que tiene un restaurante, es familiar también. Entonces mientras estaba en la universidad haciendo cursos y todo, le pedía que me eche una mano porque yo quería abrir un restaurante, ¿no? Entonces, pero yo nunca había trabajado antes en un restaurante, nunca ¿Y había... sabías hacer ya parrillas y Sí, o carnes sea, así? Sí. ya venía haciendo maduración de carnes, tuve la oportunidad de conocer a Luis Maldonado de Tributo, de un restaurante en Quito que ahorita es el top 2 en el mundo de parrilla. Luis Maldonado me cambió el chip en el tema de ganadería, de allá uno apostaba a veces siempre al ganado charole que se da en Limón, pero últimamente por proyectos del gobierno y todo se ha ido mejorando genéticamente el ganado, entonces vine con otra mentalidad a Limón para ir escogiendo otro tipo de ganados. Entonces ahí empezamos ya a manejar de manera técnica el tema de maduración antes de abrir el restaurante, ya cuando estaba ya trabajando en el municipio. Pero entonces ahí el apoyo de la familia era medio complicado porque decían, ya estás trabajando en el municipio, ya tienes tu profesión, ¿para qué quieres abrir un restaurante? Pero yo ya venía preparándome alguna vez en plena pandemia, yo no llegué 100 días a mi casa porque mi esposa estaba embarazada. En serio, era muy difícil, fue una etapa muy difícil para todos porque no podíamos salir de casa, no era una vida normal. Entonces ahí como que yo hice un asado, les volví a ver después de 100 días en la pandemia. Imagínate. Sí, entonces me tocó rentar un cuarto aparte para vivir solo porque no quería contagiar a mis hijos. Claro, de por lo que repente. estabas saliendo y entrando, no podías tener contacto, Exactamente, ¿no? entonces, yo creo que era una de las personas que más estaba en contacto con autoridades, con todo, era Claro. coordinador del COE cantonal, entonces. Pero bueno, alguna vez me volví a reunir con ellos y decidí hacer un asado para ellos, para mi esposa, mi hijo, y mis hijos, y mi papá y mi mamá. Entonces ahí yo les conté, les dije, ¿saben qué? Ya yo vine preparándome mucho tiempo para abrir el restaurante, decidí abrir un restaurante y quiero el apoyo de ellos. Entonces, con el dolor, mi papá me dijo, bueno, ¿ya qué puedo hacer? Dice, si vos quieres, entonces ahí, poco a poco ya, pues conseguimos un local al ladito de la casa de mi abuelo, era la casa de una tía, era una casa de madera, justo en la avenida misma, ahí donde tenemos el restaurante actual. Entonces, yo ya le renté, mi esposa estaba recién dada a luz, pero mientras ese mes que yo ya venía arreglando el local, decorando y todo. Pero seguías trabajando en seguía el trabajando. municipio. Ajá. Sí, pero bueno, o sea, ya mi esposa me dijo, yo te voy a apoyar siempre y cuando no renuncies al municipio. Entonces yo, bueno, seguí ahí decorando el local y todo.
cuando inauguré el local, bueno, no fue una inauguración oficial por el tema de pandemia, había el tema del aforo y todo. Llegaron unas amigas del municipio, compañeras de talento humano, y por ahí me dijeron, oye, dice, no era que renuncies. Dice. Y cuando abrí el restaurante, en la inauguración, mi esposa se enteró que había renunciado. Hace un mes atrás. ¿Y qué pasó ahí, Julio? Chuta, fue ella vino enojada, creo, una semana a Cuenca, acá donde la mamá. Es que imagínate, Julio, a ti se te ocurre en el momento en que se cerraban restaurantes, en que se cerraban locales, de pronto abrir un restaurante y renunciar a un trabajo fijo que tenías. Vamos a conversar de eso porque está una historia súper interesante. Estamos con Julio Tenesaca, campeón mundial del asado. Nos va a contar luego del corte cómo es que llegó a ser campeón, cómo es que le va tan bien también en su restaurante al que todos nosotros debemos visitar. Ya volvemos. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. Seguimos con más en la entrevista con Lore Cherres, con Julio Tenesaca, felices de poder acompañarlos a todos ustedes y les puedo decir gratamente admirada de la valentía de un joven que decidió en plena pandemia renunciar a su trabajo estable y emprender con un restaurante, al punto de que, bueno, pues Julio nos comentabas, tu esposa se enojó, obviamente, con un niño, una niña en camino, de pronto tú lo dejas todo y apuestas por tu sueño. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, fue una decisión muy difícil, como digo, porque ya teníamos, ya tenía un sueldo. Un año atrás, bueno, en esa época mi esposa también estuvo trabajando en el Banco Ecuador. Fue un año atrás. Decidimos ya abrir un restaurante, queríamos ir a Macas a abrir. Le hice renunciar a su trabajo para mudarnos a Macas y abrir el restaurante. Pero por ahí, por cuestiones en el tema de familia, ella estaba cruzando un embarazo, entonces fue difícil irnos a Macas, entonces regresar a Limón. Yo había renunciado un año antes para irme a Macas. Lamentablemente, como digo, por temas de ir a vivir allá y estar sola, ella, ahí en Limón teníamos a mi familia y todo. Entonces decidimos volver a Limón. Al año que renuncié, o sea, y regresé a los 3 meses a trabajar en el municipio. Me dieron trabajo nuevamente. Pero ya al año, ya ahí decidí renunciar y abrir el restaurante. Pero bueno, empezamos ya con esto del restaurante. Fue un reto muy grande porque, como digo, nunca había lavado un plato antes de un restaurante. Nunca había trabajado en un restaurante. Ahora me pongo a pensar y digo, abrir un local sin saber nada de administración, de manejo, fue una locura realmente. Pero bueno, al comienzo era un pueblo, como es un pueblo pequeño, la novedad y toda la gente venía, eran los 3 primeros meses llenos. Uy, la gente nos iban hablando duro porque decían que se demoraba 2 horas la comida. Y me acuerdo el 4.º mes ya empezó a bajar las ventas, cosa que un domingo, que es el día que más se vende, creo que llegó una mesa. Entonces ahí llegamos a vernos a las caras con Karen, se llama mi esposa. Y bueno, ella decía, están muy caros los platos, ¿qué está pasando? Algo puede ser, sí, ¿no? Bajamos los precios. Por ahí tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo que le aprecio mucho, Francisco Talbot. Ya, él es una persona que alguna vez llegó a mi restaurante en moto, le había gustado, pero bueno, después a la siguiente semana empezaron a venir 5 motos, después 10 motos, después 20 motos, después me llamaba alguien de alguna marca comercial, decía, queremos hacer nuestro aniversario ya de recorrido. Y poco a poco fue como que ganando, fuimos empezando a ganar el mercado de acá de la SUAY. Entonces, y
y en esta época tan tecnológica, la verdad, yo me sorprendo mucho porque el boca a boca sirve mucho. Está mucho más rápido Sí, que las sí, sí. redes, ¿no? Entonces por ahí venía un amigo motero que iba conociendo, a la siguiente semana venía con su familia, grupos de 10, de 20 personas, entonces. Y así poco a poco se fue regando un poco la noticia de que en Limón hay un restaurante de parrilla, y nosotros íbamos manejando un concepto ya de parrilla argentina, fusionada con el barbecue americano, y poco a poco, entonces. Y por ahí fuimos tratando de ir innovando, siempre con Karen, ella es diseñadora de interiores, entonces ahí el gusto de la decoración fue con un poco el tema del restaurante, entonces quisimos innovar en Limón Indanza. La verdad, en Limón Indanza, antes de abrir un restaurante, había ya unos 2 o 3 restaurantes que eran muy buenos, pero en feriados a veces no se abría. Entonces yo decía, Limón es un pueblo estratégico porque es la llave del oriente, es el primer pueblo que Claro. se llega a la Amazonía. Entonces yo decía, aquí un feriado, si nosotros que éramos de Limón no teníamos dónde comer un feriado, y la gente que llegaba de paso era difícil. Entonces yo digo, no, o sea, yo quiero como que manejar este concepto de que Limón sea una ciudad turística para que la gente en feriado tenga una opción para ir a comer. Entonces eso fue una buena estrategia, como digo, porque la gente ya apuntaba a Limón en un feriado para ir a comer y todo. Entonces, oiga, y poco a poco ya fue empezando el target que teníamos iba un poco aumentando, y ya Limón poco a poco iba siendo un referente en el tema gastronómico, entonces la gente ya... Julio, para que sea ese referente, para que haya ese boca a boca, para que todos los azuayos también que pasamos por ahí siempre nos quedemos por tu restaurante y nos pasemos de esa información de que es buen servicio, de que tienes unas carnes espectaculares y que bueno, wow, estoy yendo a comer donde el campeón mundial de parrilla. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a especializarte si tú estudiaste otra cosa? ¿De dónde fue? ¿Fuiste de viaje? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo abstraíste toda esa información? Bueno, como digo, con Karen, ya cuando éramos ya novios mismos, nos gustaba viajar, conocer restaurantes. Éramos críticos en el tema restaurante, o sea, no malos clientes. Yo siempre era la persona que probaba por aprender. Nos íbamos a los mejores restaurantes. Me acuerdo antes de cambiarnos de restaurante, porque antes teníamos en el local pequeño, decidimos hacer un tour en Guayaquil, en Quito, de bares, para ver el tema de las tendencias y todo. Y poco a poco ahí hemos ido tratando de mejorar, ir adaptando cosas nuevas. Lo bueno se copia, ¿no? Entonces, Claro. siempre tratamos de hacer eso. En el servicio, como digo, a veces siempre hemos tratado de ir mejorando. A veces, bueno, lamentablemente en Limón Indanza, al ser un pueblo pequeño, no tenemos como que la mano de obra calificada. A veces la gente que trabaja con nosotros no trabaja por un oficio, sino más bien a veces por la necesidad, ¿no?, de trabajar. Claro. Entonces, esa es una, creo que las debilidades que tenemos. A veces a todos los chicos que entran a trabajar en nuestro restaurante le enseñamos a trabajar a nuestro ritmo, desde cero. Entonces, ahí siempre ya como que tenemos ya estandarizado un poco, pero sí, un poco nos falta ir mejorando. La idea de nosotros es ya manejar un estándar ya no solo en calidad de comida, sino en el servicio también. Entonces, Que eso también juega muchísimo. Julio, ¿cómo es que llegaron al Uruguay a obtener ese premio? Cuéntanos, ¿cómo te inmiscuiste para decir voy a concursar y de pronto te llevaste el premio? Bueno, alguna vez alguien pasó por el restaurante, tuve la oportunidad de conocerlo, había sido un parrillero, presidente de la Asociación de Parrilleros del Ecuador. Había estado viajando desde Quito hacia Yanzasa porque había tenido un catering de parrilla para una marca de autos que estaban abriendo allá un concesionario. Entonces, tuvo la oportunidad, él había parado porque le había gustado el local, paró por un café y por ahí el mesero me dice, ¿sabes? Hay un señor que dice que es parrillero. Yo digo, adelante, digo, dile que venga acá. Yo tenía mi parrilla en la parte de adentro de la cocina. Ahora lo tengo en la parte, en el corazón del restaurante, para poder interactuar. Bueno, tuve la oportunidad de conversar con él, le invité por ahí a comer algo de lo que nosotros hacemos. Realmente le encantó, le dijo que esto es un asado Espectacular. Sí, sí, le gustó mucho y por ahí a los meses tuve la oportunidad de entrar ahí a la asociación, a ser parte de este grupo. Por ahí ya nació la idea de ir a Uruguay. Habían la invitación por parte de la World Barbecue Association, que es la entidad rectora de este tipo de concursos internacionales, que abarca casi como 140 países, algo así. Pero bueno, o sea, la idea fue de un asado ancestral uruguayo, esa fue la temática de este torneo mundial. Y era un reto, la verdad, porque me decían, Claro. hay que ir a hacer parrilla. Y era medio chistoso porque
A veces, usted sabe, a veces uno cuando emprende dicen, no, pero él no hace parrilla a carbón, él hace solo a gas. Oiga, pero siempre estábamos haciéndolo. Y me gustaba asumir retos a mí. Yo dije, bueno, hay la oportunidad para ir a participar. Primero hay un clasificatorio en un tope ahí en Quito. Éramos algunos equipos que participaron dentro, o sea, la base era pertenecer a esta asociación. Y eran un equipo de la costa, uno de Guayaquil, uno de Quito y uno de la Amazonía. Al inicio iba a ser un solo equipo, pero por temas ya de antigüedad de algunos miembros, dieron prioridad a los socios más antiguos. Entonces, por ahí como que quedamos relegados y por ahí el presidente me dijo, ¿sabes qué, Julio? Hay un chef que es muy bueno en la joya de los hachas, está sin equipo, dice, anda, si tú quieres formar un equipo con él para irnos allá, encantado. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo, él vino a Limón desde la joya de los hachas, son casi 12 horas de viaje. Imagínate. Que llegó íbamos a hacer la primera práctica. Entonces, él llegó, dijo, oye, mira, yo te voy a decir que soy muy feliz. Yo me voy a ganar el mundial, me dijo. Y yo creo que con vos vamos a poder. Ajá. Entonces, me gustó la mentalidad que él tenía. Él iba decidido a ganar el mundial. Entonces, de ahí fui. En Quito había un tope, también quedamos en primer lugar. Pasaron los filtros Sí, necesarios ajá. para ir, ¿no? Claro, entonces, y de ahí fue preparación. 4 meses antes del torneo ya nos dieron los reglamentos, todo lo que iba a ser. Era un reglamento de casi 48 páginas, más penalidades que cosas que podíamos hacer. Nos daban los ingredientes, qué tipo de carnes, eran 5 tipos de carne. Y bueno, ya yo empecé a practicar 4 meses antes. Tenía una área ahí donde saqué todas mis parrillas a carbón y ahí empecé a practicar todos los sábados y domingos. Y mientras teníamos gente, iba revisando las carnes, pero lo que iba practicando no vendía, sino comprábamos, por ejemplo, pancetas de cerdo. Cada panceta $50, un costillar de res, traíamos un Angus quiteño de una marca que es muy buena. Un costillar vale $200. Imagínate. Sí, entonces después haciendo cuentas con mi esposa, casi 4 meses de práctica, hicimos cuenta, fueron casi $3.000 que invertimos en carne. Solo en producto, claro. En carne, solo para practicar. Entonces, estábamos muy enfocados en eso. Entonces, y estudié mucho a los participantes que se iban de otros países. Habían equipos, de Uruguay eran 5 equipos, de Argentina 5. Aproximadamente eran 48 equipos de 14 países. Equipos argentinos de Chris Petersen, un parrillero de renombre en Argentina. Claro. Habían restaurantes, 2 hermanos de Argentina que están en el top de los steakhouse en el mundo. Uruguay, parrilleros muy buenos. Algunos equipos estaban, por ejemplo, una sommelier de carnes, la primera sommelier de carnes en el mundo, parte del equipo argentino. Entonces, Imagínate, estabas con el top del top. Sí. O sea, yo ya iba preparado a ver con quién íbamos a participar. Ese día de la inauguración veíamos a esos equipos brasileños rubios, todos. Entraban con 3 camarógrafos, parecían estar grabando una película. Y para nosotros era como que nos daba un poco de ansiedad, de miedo viéndoles a ellos. Pero bueno, o sea, ahí entre nosotros, los ecuatorianos, éramos 3 equipos, éramos pocos. Los brasileños hacían bulla, los argentinos con su murga que hacían bulla, los chilenos con su chichichi, lelele, o sea, pero todos iban a ganar. O sea, y nosotros, bueno, nos enfocamos en eso. Una semana antes de ir a Uruguay, una semana antes del torneo estuvimos en Uruguay. De ahí, con mi compañero, fuimos a hacer un mercadeo de sabores, casi en 20 restaurantes más o menos, a ver cómo es el tema de carnes, cómo estamos nosotros. Y todo, entonces, todo eso, o sea, estudiamos mucho para ir allá. Entonces, estratégicamente, la táctica que hicimos para ir allá fue de locos, la verdad. ¿Qué se sintió cuando obtuvieron ya ese premio tan anhelado después de tanta preparación? Bueno, creo que fue algo lindo, como cuando me gradué de la universidad, me acuerdo, cuando uno va al estrado para recibir su diploma, yo creo que fue la misma sensación, porque como digo, atrás quedan tantas cosas, tantas lágrimas, tantos momentos a veces de traspiés y dedicación y todo eso. Entonces, todas las semanas vengo yo a Cuenca, todos los martes. Y yo me acuerdo alguna vez cuando salía en la madrugada
de mi restaurante a las 2 de la mañana y viajaba a las 5 de la mañana acá y veía al unísono y decía, bueno, algún día esto va a valer la pena. Entonces como que todos esos recuerdos llegaban a la mente y fue algo lindo. Yo me acuerdo un día antes del torneo, fueron 2 días. El primer día había algo que faltaba porque había un pescado que tenía que salir entero y me gustaron unas salsas que probé allá con pescado en Uruguay. Y no podía dormir, y aparte yo tengo un problema de la gota por el tema de carnes. Bueno, ya tengo casi 12 años este problema. Y me cogió una crisis por el también, desgaste ¿no? físico, por el desgaste mental de estar allá y todo ya listos. Me cogió una crisis y por ahí alguien me puso unos corticoides y me quitó el sueño, no podía dormir. Y ya faltaban 2 horas creo que para ir al torneo. Y mi esposa me dice, acuéstate, dice. Y yo era practicando, yo le decía, Karen, esta es la oportunidad de mi vida. O sea, no puedo desaprovecharlo. Falta algo que ahí y no me siento, o sea, como que a gusto y tiene que salir perfecto todo. Y fueron, o sea, todos esos recuerdos llegaron a la mente cuando llegamos y ganamos eso. Al comienzo eran las premiaciones era por proteína. Pescado, pollo, panceta de cerdo con cuero. Al siguiente día fue costillar de res y paleta de cordero. Entonces eran 5 carnes y aparte un postre. Entonces era la premiación por categoría y la primera categoría era pescado. Ajá. Sí, entonces dice el ganador del pescado, ahí nos nombran a nosotros. O sea, yo dije, ya con esto estoy feliz. Ya dije. estaban al otro Sí, lado. sí, sí. Después fue la premiación del pollo, de todas esas cosas. Pero bueno, al final ya cuando dijeron, bueno, el campeón mundial del asado va para Ecuador. Y no sabíamos quiénes éramos porque éramos 3 equipos. Y toditos al escenario, felices. Yo sentía, alcé la cabeza y no soy tan católico como debería, pero yo sentía que yo le dije gracias Dios, o sea, porque... Julio, en una palabra, Sí. ¿ha valido o no ha valido la pena todo este esfuerzo? Sí, la verdad, o sea, esta es una vida de retos y a veces por el miedo no asumimos retos y yo creo que cuando uno se carga de retos se llena de estrés, se llena de todo eso, pero la satisfacción es cuando uno logra algo, eso yo creo que vale la pena, ¿no? Ajá. Por supuesto que vale la pena y para nosotros también ha valido la pena tenerte aquí. Te agradezco muchísimo habernos acompañado, darnos esta lección de vida y pues bueno, el tiempo en la televisión es así de ingrato, nos quieren cortar ya porque dicen estamos sobre el tiempo, pero yo me pasaré aquí toda la mañana, toda la tarde conversando contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden a todos ustedes, ¿dónde los visitamos, Julio? Bueno, mi restaurante se llama Ñatos, Ñatos Smoke and Grill House, estamos ubicados en Limón Indanza, en la provincia de Morona, Santiago. Estamos a 100 kilómetros de Cuenca, al este de Cuenca, a 100 kilómetros al sur de Macas. Somos la primera ciudad entrando desde Limón Indanza y pues invitarles a todos, les vamos a recibir con los brazos abiertos. Queremos que se lleven una experiencia de asado mundialista, la verdad. Por supuesto que sí, un asado mundialista recomendado, tengo la suerte de haberlo probado y lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros estas historias que sin duda inspiran. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Loren. Gracias.